Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Está envuelto con tela.
Muy buenas tardes a todos, son las 18:19. Vamos a continuar entonces con el tema que habíamos dejado el día miércoles pasado, ¿no? Que era las acciones sobre las úlceras por parte de los alcaloides de las solanáceas, propiamente la atropina. Entonces vamos a compartir la pantalla donde habíamos quedado. Aquí la tenemos. Y compartimos pantalla. Bueno, muy bien, ahí tienen ya entonces dentro de las aplicaciones terapéuticas con respecto a estos fármacos denominados alcaloides de las solanáceas. Agrandamos ya, muy bien, ya tenemos también. Bien, vamos a bueno, admitir esta persona, listo, ya está. Entonces estábamos en estas aplicaciones terapéuticas y la atropina en otro momento se utilizó para el tratamiento de la úlcera. Sigue existiendo, digamos, medicamentos que pertenecen a este grupo, pero de origen sintético, que se usa para el tratamiento de la úlcera gastrodenal. Por ejemplo, la pirenzepina es un medicamento destinado al tratamiento de la úlcera péptica, que es un compuesto cuaternario que poco se absorbe y que puede en alguna medida mejorar las úlceras, aunque no son los medicamentos de primera línea, debido a que los inhibidores de la bomba de protones, cuando veamos aparato digestivo, vamos a tocar ese aspecto. También es útil en el intestino irritable o patologías con todo aumentado, por ejemplo, existe espasticidad con dolores cólicos o la motilidad del tubo digestivo alterado también. Muy bien, continuamos entonces. También la diarrea por el síndrome del intestino irritable reduce la salivación excesiva, o sea, la cialorrea, intoxicación, por ejemplo, por metales, el parkinsonismo y producida por fármacos. Que quede claro que existen también derivados de la solanácea que están destinados para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson, que no necesariamente es la atropina o la escopolamina, pese a que esos dos fármacos, ya saben ustedes, son compuestos terciarios y que pueden atravesar bastante bien la barrera hematoencefálica como para poder cumplir estos efectos. Bien, vamos a ver eso también en la enfermedad del Parkinson. Como es una enfermedad neurológica, entonces vamos a tocar ese aspecto también en este capítulo del sistema nervioso. También existen aplicaciones en oftalmología, por ejemplo, para producir midriasis y cicloplegia al examen de retina y del disco óptico. Recuerden que un fondo de ojo es importante realizar, sobre todo en pacientes neurológicos, también en pacientes que llegan a terapia intensiva, ¿no es verdad? Y obviamente también es importante realizar estos estudios, ¿no? Cuando alguien visita al oftalmólogo por razones de que ciertos parásitos, por ejemplo el toxoplasma, puede asentarse en la retina, y entonces con un fondo de ojo se puede llegar a observar este aspecto. También hay alteraciones vasculares, por ejemplo, en las hipertensiones arteriales, que pueden ser un método también importante de diagnóstico, realizar un fondo de ojo. Bueno, también para provocar midriasis, para tratar la iridociclitis y la queratitis, como dice ahí en la diapositiva, para romper las adherencias entre el iris y el cristalino o prevenir su desarrollo. Provocar cicloplegia para la medición de errores de refracción también se puede utilizar. En lo que se refiere a las vías respiratorias, reduce la secreción de las vías respiratorias superiores e inferiores, por lo que alivia la rinitis aguda, que conlleva a la coriza y a la fiebre de acá también habrá que decir que se puede utilizar en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solamente en las enfermedades de vías respiratorias altas. Por ejemplo, se puede
utilizar el bromuro de ipratropio, ¿no? Como digamos, anticolinérgico, no necesariamente la atropina o la escopolamina, pero si no hubiese más, también funciona bastante bien. Aquí tenemos, es eficaz en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llamada EPOC, sobre todo cuando el tono colinérgico es bastante evidente. Mucho más respuesta tiene tanto en el enfisema como en la bronquitis crónica, que forman parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en el mismo asma bronquial, pero puede servir igual para esa patología. Si es que no hay otros medicamentos, porque hay muchos mejores medicamentos que vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Sobre el aparato cardiovascular, se usan en unidades de cuidados coronarios para intervenciones breves o situaciones quirúrgicas en las que la atropina sea necesaria. En la terapéutica inicial, por ejemplo, del infarto agudo de miocardio, en quienes el tono sinusal o nodal genera bradicardia. Previene también el deterioro clínico ulterior en los casos de tono vagal alto o en el bloqueo auriculoventricular. También sirve para el caso de la bradicardia grave y el síncope que acompaña al reflejo hiperactivo del seno carotido. Entonces la atropina es bastante útil para resolver este tipo de problemas también. A nivel del sistema nervioso central, ustedes saben que los dos alcaloides que estamos desarrollando ahora, que es la atropina y la escopolamina, son compuestos terciarios y pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Sobre todo la escopolamina es un agente profiláctico bastante eficaz para el tratamiento a exposiciones leves de 4 a 6 horas a movimientos intensos, por ejemplo, el hecho de hacer viajes largos. Podríamos poner como ejemplo de Santa Cruz a Cochabamba, y peor si lo hace la carretera antigua. También el subirse a esas embarcaciones pequeñas, el movimiento de vaivén que realiza el agua con respecto a la canoa o al barco o a la lancha, que son embarcaciones pequeñas, pueden generar entonces ese vaivén que genera náuseas y vómitos. Lo mismo que subirse a una avioneta puede causar serios problemas en las personas que sufren de este problema de equilibrio y demás. Bueno, la escopolamina como tranquilizante y para apnesia en diversas circunstancias también se puede utilizar. Las aplicaciones en anestesia para prevenir los reflejos vagales inducidos por la manipulación quirúrgica de los órganos viscerales. Recuerden, cuando se hacen laparotomías exploradoras, entonces se manipula mucho los intestinos y eso genera un reflejo que causa náuseas y vómitos, y por lo tanto, aplicando antes de realizar ese tipo de maniobra puede resultar bastante útil. Sobre las vías geniturinarias, la atropina para el tratamiento del cólico renal, con la esperanza de que se relaje el músculo liso ureteral y que permita el desplazamiento de los cálculos hacia la vejiga y, si es posible, digamos, puedan llegar a salir a través de la uretra, que en muchos casos sí han dado buenos resultados, pero cuando los cálculos son bastante voluminosos, es muy difícil que eso llegue a ocurrir con un tratamiento con atropina o escopolamina. Para reducir también la frecuencia urinaria en el caso de una paraplegia espástica y para incrementar la capacidad de la vejiga. La enuresis en los niños es es una patología en la cual el niño se orina en la cama, se llama enuresis nocturna. Entonces, antes de dar estos medicamentos es importante conversar con los padres, porque si hay muchos problemas dentro de la casa, entre la pareja, sobre todo tanto el hombre como la mujer, peleas ya sea de tipo verbal o incluso llegar a las manos, muchos de los niños un sentido de venganza por esa pelea constante de sus padres, terminan orinándose en la cama y obviamente cubren los colchones. Entonces, en ese tipo de casos, lo mejor es realizar una atención desde el punto de vista psicológico
con los padres para resolver ese tipo de problema antes de darle medicamentos. Pero si no hubiese ninguno de esos problemas, es muy importante también el uso de la atropina, y entonces al haber una relajación de la vejiga, aumenta la capacidad vesical y entonces de esa manera se puede evitar que se orinen en la cama. Bueno, eso está también. En las intoxicaciones por hongos también podemos tener eso, sobre todo la Amanita muscarina, la cuando, digamos, sea la intervención médica muy oportuna, es decir, que no pasen muchas horas, se puede tener un buen resultado también en ese tipo de intoxicación. La atropina antagoniza los efectos simpáticos miméticos de la neostigmina y otras anticolinesterazas que se usan en el tratamiento de la miastenia grave. La atropina es un antídoto de la intoxicación por hongo a causa del alcaloide colinamimético, la muscarina. Ustedes aquí tienen el hongo llamado Amanita muscarina, el cual recibe el nombre incluso los receptores de la acetilcolina. Y bueno, la bibliografía de donde fue extraído el tema, y con esto hemos terminado entonces los alcaloides de las solanáceas, sobre todo los naturales. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a otra diapositiva. Vamos a compartir enseguida el tema. Vamos a hablar del otro grupo de receptores que están relacionados con la acetilcolina. Entonces ahora vamos a ver los bloqueantes neuromusculares, o sea, los fármacos que bloquean la placa motora neuromuscular. Y si estoy hablando de eso, no estoy hablando de una acción central, estoy hablando de una acción periférica, porque la placa motora no queda en el sistema nervioso central, sino en el periférico. Entonces vamos a hablar sobre la tubocurarina, que es la droga, digamos, madre de todas ellas. Bueno, después vamos a ver en el transcurso de las siguientes diapositivas ya algunos fármacos de origen sintético que se han realizado a partir, ¿no?, de la tubocurarina, que es una droga, es un alcaloide de origen natural. Vamos a ver incluso dónde se descubrió, si tenemos nosotros embolía también. Todo eso vamos a hablar. Bueno, en lo que se refiere a la tubocurarina, droga bloqueante neuromuscular, no despolarizante, eso es muy importante, porque existen también otro grupo, bueno, no existe otro grupo, sino hay otro fármaco que pertenece también a los bloqueantes neuromusculares, ¿no?, que es la succinilcolina o suxametonio, que vamos a ver en otro apartado, no en este, porque vamos a hablar ahora de los no despolarizantes y después vamos a hablar de los despolarizantes. Entonces se denominan de manera común o reciben el nombre de manera común, el nombre de curarizantes, el curare. Bueno, origen y química, vamos a ver este capítulo. Ahí tienen ya en sus pantallas, ¿no?, ¿qué es la tubocurarina? La tubocurarina es un alcaloide de origen vegetal que se obtiene de la corteza, fíjense, de la especie amazónica llamada Chondrodendron tomentosum. Se la considera el principio activo del clásico curare, empleado por los nativos sudamericanos para usarlos como venenos en sus flechas, sobre todo de las cerbatanas. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Aquí tienen esa enredadera, una enredadera. En realidad fue descubierta por un pirata, ¿no?, de apellido Raleigh. Obviamente este señor es de origen inglés, que llegó a la América para buscar, obviamente, tesoros y llevar a la reina de Inglaterra, por allá por el año 1500 y tanto. Entonces, cuando llegó a la América, llegó a las costas colombo-venezolanas, y entonces ahí hay un río que se llama río Orinoco. Ese río Orinoco es afluente del Amazonas, así como nosotros los bolivianos tenemos también el Madera y el Madre de Dios, que desembocan en el Amazonas. Bueno, los colombianos y venezolanos tienen el río Orinoco.
que desemboca en el Amazonas, o sea, son afluentes del Amazonas. Y en la zona amazónica, no en Colombia y Venezuela, en la zona amazónica, a eso me estoy refiriendo, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, obviamente Brasil, que es el dueño más grande del Amazonas, ¿no? En realidad del río Amazonas, no de los afluentes. Entonces, en esa región amazónica se desarrolla esta planta. Y nosotros podemos ver en la imagen a la izquierda y en el centro se observa la planta del curare, que es una enredadera, vuelvo a repetirle, en cualquier casa de Santa Cruz, le estoy hablando de la época de los 60, en adelante, digamos, porque después ya empezó el enlocetado y el crecimiento vertiginoso de Santa Cruz, había en cualquier lugar esta planta. Hoy en día se puede ir uno al río y se interna un poquito adentro donde hay maleza, ahí está la bendita plantita. Entonces, denominada, en este caso, curare, de donde se extrajo la tubo curare. A la derecha, un nativo hirviendo el curare, extrayendo el líquido reducido de una pasta espesa de color negra, en la que los dardos de las flechas se sumergían. Entonces ellos daban las puntas de la flecha y en esas cañahuecas, tacuaras o bambú o lo que le quieran llamar, hacían sus cerbatanas y con eso soplaban y cazaban monos, loros o cualquier animal que les pueda servir de alimento. Y lo interesante de todo que Raleigh observó que los aborígenes, al ingerir estos alimentos de esas flechas envenenadas, en su criterio, no adquirían la enfermedad o no se morían. ¿Y cuál era la razón fundamental? Que son compuestos cuaternarios y no pueden absorberse a través del intestino, se quedan ahí en el intestino, por eso no hacen daño. ¿Y por qué les hacía daño a los animales? Porque era como una inyección, ponían en la punta de la flecha y por donde entraba, por vía intramuscular, y entonces paralizaban, bloqueante neuromuscular, y entonces fácilmente se caían de los árboles los animales, cosa que luego recogían los aborígenes y los llevaban para cocinarlo. Entonces, como ustedes pueden observar, las inyecciones solo pueden permitir una acción de estos fármacos, no se puede por vía oral y tampoco atraviesan la barrera hematoencefálica como lo descubrió o por lo menos lo describió, vamos a decir así, Smith, un anestesista norteamericano que luego voy a comentar. Ustedes pueden observar, aquí está el curare, es una enredadera, está enredada en un tronco de un árbol que no le pertenece, pero está vecina y se enrieda ahí. Vuelvo a repetir, si alguien se va al río Piraí, se interna un poquito dentro de la maleza, va a ver que hay enredaderas que se le enredan en los pies y que tienen un tronco relativamente grueso, debe de medir unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio, lo más grueso que hay, y todo lo demás es mucho más delgado que un dedo meñique incluso. Aquí, en este otro lado, estamos observando el río Orinoco. Este río Orinoco, que ustedes están viendo, parece grama esto, pero son árboles, está muy alta la imagen. Entonces es un río que delimita, ¿no?, Venezuela de Colombia. Y obviamente que este río Orinoco desemboca en el Amazonas y por lo tanto es un afluente del Amazonas. Vuelvo a repetir, no quiere decir que esa planta solo existe aquí, no, existe en cualquier parte del oriente boliviano, el Beni, Santa Cruz, Pando, el norte de La Paz, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que es Amazonía, entonces hay esta plantita. Y por lo tanto, solo Raleigh observó lo que hacían los aborígenes y entonces llevó a eso a Inglaterra para que hagan los estudios pertinentes, donde ya se descubrió que era un bloqueante neuromuscular. Entonces, la tubocurarina es un alcaloide natural, base monocuaternaria, aquí está lo que les estoy diciendo, por eso es que no se absorbe por vía intestinal y tampoco pasa la barrera hematoencefálica. Y estaba comentando de este anestesista de apellido Smith, norteamericano, él que con su equipo se hizo inyectar la tubocurarina por vía intravenosa, y entonces observó que se paralizaba todo su cuerpo, incluso casi murió porque
se necesita respiradores mecánicos para poder salir del problema, y observó que solo la conciencia se mantiene intacta, es decir, oye todo lo que hablan, pero pueden enterrarlo en vivo si quieren al personaje. Ya al grupo A les recomendé una película que la vean. Se llama Bajo Anestesia. Cristina Aguilera es una de las actrices importantes. Si alguien la ha visto, me va a dar la razón. Donde existe un muchacho al cual le ponen anestesia, obviamente un anestesista alcohólico, y en realidad no le pone anestesia, le pone un curare, y entonces, voy a volver a repetir, la gente que recibe los curares no puede caminar, no puede hablar, porque la lengua, las cuerdas vocales, tienen músculo esquelético y ahí hay placa motora neuromuscular, entonces no puede articular ninguna palabra, ni siquiera puede llorar. Si alguien dice, pero podría derramar lágrimas, no puede. Si alguien se pregunta por qué, recordemos lo que hemos estudiado en primer año, ¿no es cierto? Los huesos de la cara, y dentro de esos huesos de la cara, obviamente están las cavidades orbitarias, que están conformadas por varios huesos, y uno de los huesos que forma parte interna, si se quiere, de la cavidad orbitaria, se llama unguis, y ese unguis tiene un canal que se llama canal lagrimal, y ese llamado músculo de Horner, que mejor manejan las mujeres que los varones. Eso no es porque ellas sean más hábiles Doctor, no se le escucha. Doctor, no se le escucha. Pensé que era mi wifi, no. Parece que se salió el doctor o se... Dijo en grupo de WhatsApp que se le fue el internet y se cortó. Salgamos, no. Gracias. Entonces, Ya volvió el doctor. Van a disculpar, es un problema del internet. Dice que se cometió un error y se cortó. Es un problema de mi internet, no el de ustedes. Estamos todavía en la primera etapa del Zoom, así que vamos a continuar con eso. Espero que no tenga más sorpresas con respecto a este hecho. Todavía no se terminó la primera parte del Zoom, eso quiero que lo entiendan. Entonces, este alcaloide natural, ya les comentaba que este anestesista, digamos, hizo aplicar eso, y entonces no puede derramar lágrimas porque ese músculo de Horner que mejor manejan las mujeres, porque desde niñas están acostumbradas a largar las lágrimas, no así los varones, que bien nos haría, y además quiero aclarar que todos los hombres lloran igual que cualquier ser humano, digamos, ahora que uno se contenga esas lágrimas porque le han metido eso a la cabeza, entonces es otra cosa. Y peor aún, si alguien estudia actuación, va a tener que derramar lágrimas, aunque sea que le pongan una cebolla a la cosa, que derrame lágrimas. Entonces, a esta gente pueden enterrarla en vivo, y vuelvo a repetir, les recomiendo esa película que se llama Bajo Anestesia,
Si ustedes la consiguen, mírenla y van a ver que a ese muchacho que le están haciendo un trasplante del corazón, solo le ponen un bloqueante neuromuscular y como no puede moverse, ni llorar, ni gritar, ni nada, lo están operando en vivo. Como seguramente ustedes han llegado a escuchar de algunas personas que dijeron cuando me operaron del apéndice o de la vesícula, yo escuchaba a los doctores hablar, incluso me dolía el lugar donde estaban realizando la cirugía. Bueno, no está anestesiado porque estos bloqueantes neuromusculares no calman el dolor. Y vuelvo a repetir, la conciencia está clarísima y también el oído. Escuchan todo, pero no pueden moverse. ¿Por qué? Porque realizan una parálisis de toda la musculatura esquelética y los operan en vivo. Entonces, eso obviamente no depende del cirujano, depende del anestesista o del anestesiólogo, como quieran. Bueno, el origen y la química es un derivado semisintético, de la tubocurarina, es la dimetiltubocurarina o metocurarina. Ya saben que la tubocurarina se extrae de una planta llamada Chondrodendron tomentosum. Otros bloqueantes de origen natural también se pueden extraer de otras plantas, por ejemplo, de la Strychnos toxifera, de las cuales se obtienen las toxiferinas y de las cuales la toxiferina 1 es especialmente potente. Entonces, ahí también tenemos, ¿no?, otros vegetales de los cuales se pueden extraer estos curares. Un derivado semisintético de estas es el alcuronio, o también se llama dialiltoxiferina, así derivados de varias semillas de género eritrina, del cual se obtiene también el curare denominado eritroidina. Entonces, ahí, como pueden ustedes observar, no necesariamente todos se extraen de esa planta denominada Chondrodendron tomentosum. Aquí podemos ver el diámetro incluso de las ramas de esta enredadera que está enredándose en un árbol. Ahí las ven, aquí estas son sus hojas y estas son sus flores. Seguramente si alguien se anima a ir al río, va a encontrar esto en la orilla, ¿no? Del Piraí, al río que vayan, digamos. Obviamente estoy hablando de Santa Cruz, no estoy hablando de Cochabamba. Y también si van al Mamoré, Beni, o van a Pan, o lo que sea, digamos, o a cualquier pueblo del oriente boliviano, van a encontrar esta planta, porque vuelvo a repetir, se desarrolla en la zona amazónica. Y este río que están observando ustedes, este es el río Orinoco ya de cerca, ¿no?, que sirve de límite entre Colombia y Venezuela, y es un afluente del río Amazonas, así como nosotros también tenemos ríos que desembocan en el Amazonas, como el Madera y el Madre de Dios. Ahora, la clasificación, según su acción, los bloqueantes neuromusculares se clasifican en bloqueantes no despolarizantes, que son los que vamos a ver el día de hoy, llamados también paquiculares o de moléculas pesadas. Y los otros, que vamos a ver en otros capítulos, no en estas diapositivas, son los bloqueantes despolarizantes, leptoculares o de bajo peso molecular. Hay una notable diferencia en su mecanismo de acción. En este caso, de los bloqueantes no despolarizantes, se produce un antagonismo de tipo competitivo. Sin embargo, con los bloqueantes despolarizantes se produce un sinergismo. Dos cosas diferentes en términos de su función, pero con un solo resultado. Cualquiera de estos dos grupos provoca una relajación de la musculatura esquelética al actuar sobre los receptores nicotínicos. Y aquí tenemos algunos de los medicamentos que forman parte constitutiva de este grupo de los bloqueantes no despolarizantes. Si esto fuese un reloj y está a la hora 9, aquí tenemos la tubocurarina, el midacurio, alcuronio, atracurio, cisatracurio, metocurarina, doxacurio, galamina, fasalinio, becuronio, rocuronio, pipecuronio y pancuronio. Tenemos en esta gráfica, pero no son los únicos. Vamos a ver otra clasificación donde se incorporan algunos y se sacan algunos. Por ejemplo, ya no va a estar la galamina ni el fasalinio, sobre todo el fasalinio, ya no va a estar, pero vamos a ver otra clasificación de acuerdo a su estructura química también. Entonces, eso es importante. Aquí tenemos los relajantes neuromusculares, los fármacos no despolarizantes. Entre ellos tenemos el alcuronio, atracurio,
cisatracurio, metocurarina, doxacurio, mivacurio y tubocurarina. También existen dentro de estos bloqueantes desde el punto de vista de su composición química compuestos aminoesteroideos, o sea, tienen una asociación, si se quiere, de aminoácidos con el ciclopentano-peridofenantreno, por eso son aminoesteroideos, donde tenemos el pancuronio, tripeccuronio, rapacuronio, roccuronio, becuronio, etcétera. Y las aminas cuaternarias, como pueden ver, está la galamina, pero vuelvo a repetir, el fasadienio no está en este grupo, pero hay que entender que ese fármaco también pertenece a los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, que quede claro. Bueno, ahora vamos a ver la farmacodinamia, es decir, la acción, ¿no es verdad?, de estos fármacos sobre los diferentes grupos musculares, porque su actividad se centra simplemente a nivel de los músculos. Y entonces vamos a hablar de eso. Bueno, primero vamos a hacer un recuento de cómo está estructurada la placa motora neuromuscular. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, la placa motora donde tiene la actividad la tubocurarina es un área especializada de la fibra muscular esquelética rica en receptores colinérgicos del grupo de los nicotínicos que forma parte de la unión neuromuscular. Muy bien, vamos a continuar. Ya esta es la última etapa, o sea, el último jalón de la clase.
Voy a pasar a compartir la pantalla donde habíamos quedado. Bien, ya tienen seguramente en sus pantallas, ¿no?, la imagen. Quiero recordarles que hace unos instantes se me cortó el internet. Continuamos y ahora ya nos hemos metido a la segunda parte, si se quiere, ¿no?, del tema, llamados bloqueantes neuromusculares. Entonces, ahí está. Bueno, estábamos hablando sobre esta placa motora neuromuscular, donde tiene la actividad la tubocurarina. Ustedes pueden observar aquí en la imagen, estoy mostrándola a través del puntero de color rojo. Pueden ver un pie sináptico, aquí están las mitocondrias, donde se forma la acetilcoenzima A, más un aminoácido denominado colina, se forma la acetilcolina que se almacena en estas vesículas. Luego, por intervención del calcio, estas vesículas vuelcan su contenido al espacio sináptico, donde luego entonces se tiene la acción de la acetilcolina, generando la contracción de la musculatura esquelética. Aquí tienen los filamentos de actina y miosina. Entonces, esta placa motora, donde tiene la actividad de la tubocurarina, es un área especializada de la fibra muscular esquelética, rica en receptores colinérgicos nicotínicos, que forma parte de la unión neuromuscular, o llamada placa motora neuromuscular. En ella se distinguen tres elementos: la parte final de la motoneurona, que es esto de acá, el pie sináptico, obviamente, ¿no es verdad?, denominada terminación nerviosa presináptica, o también llamada membrana presináptica, si ustedes quieren, el espacio sináptico, que aquí dice espacio sináptico, donde estoy señalando, ¿no es verdad?, y obviamente, ¿no?, la fibra muscular, que forma parte de la membrana postsináptica, y obviamente donde se encuentran los receptores de la acetilcolina, y obviamente le estoy refiriendo a los receptores nicotínicos. Muy bien. Liberada entonces por las terminaciones nerviosas presinápticas, se difunde por el espacio sináptico, que es este de aquí, e interacciona con las subunidades alfa del receptor nicotínico, que se encuentra en la placa motora neuromuscular. Entonces, aunque esto no pertenece a eso, que quede claro, porque aquí hay dos pies sinápticos, si ustedes quieren, ¿no? O sea, son receptores neurológicos, pero bueno, es lo que ocurre, o por lo menos la imagen que anteriormente se mostró. Bien, aquí lo tenemos al receptor nicotínico, el cual es un receptor pentamérico, lo mismo aquí, donde ustedes pueden ver que tienen digamos, las dos subunidades alfa, las pueden mostrar aquí, y lo mismo aquí, donde va a unirse, obviamente, ¿no es verdad?, la acetilcolina, que la tenemos aquí, la acetilcolina, ¿no?, para permitir el ingreso del sodio y la salida del potasio cuando se realiza la despolarización. Por lo tanto, como ustedes pueden observar, dicha interacción origina la apertura del canal iónico. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿Alguien ha abierto su micrófono? ¿Quiere decir alguna cosa? Doctor, Dígame. disculpe, lo que explicó anteriormente de su mecanismo de acción, no se escuchó nada. No, si recién estoy hablando del mecanismo. Doctor, mucho se está cortando su clase. Sí, ya no sé se que puede tengo escuchar, problemas disculpe, con doctor. el... Se está Sí, ya cortando sé mucho que... la clase. Sí, ya sé que tengo problemas con el internet. ¿Y qué voy a hacer? No soy técnico. Digamos. Es porque la empresa está obviamente mandando mal la señal, pero no puedo hacer más nada. Y estoy explicando el mecanismo de acción. Si usted le presta atención, igual va a saber cuál es el problema. ¿No? Entonces voy a tratar de continuar para la gente que me escucha, pues si no, es que no puedo hacer otra cosa. Entiendan que yo no soy la empresa del internet. Si se corta, pues es mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Si nadie recibe la actividad, pues se dará en otro momento la clase. Pero no puedo hacer otra cosa, entiéndanlo. Yo soy médico, no soy informático ni nada de eso,
ni siquiera ingeniero de sistemas, nada de esas cosas. Yo no puedo hacer más nada. Con todo el respeto que ustedes se merecen, pero no puedo hacer más nada, ¿no? Entonces sé que se está cortando, pero ¿qué voy a hacer para resolverlo? Nada. Entonces, bien, dicha interacción, entonces, estoy hablando del mecanismo de acción. Ahora, si el compañero no escucha, ya es mala suerte, pues no, ya, pero vuelvo a repetir, estoy hablando del mecanismo de acción. Y ni siquiera he comenzado a hablar del mecanismo de acción porque solamente estoy describiendo qué es. ¿Perdón? ¿Alguien habla? ¿Hola? Hola, ¿alguien quiere decir alguna cosa? Porque tiene alguien el micrófono abierto, no sé. Bueno, muy bien. Todavía ni siquiera he hablado del mecanismo de acción, simplemente estoy hablando de qué es lo que ocurre de manera normal y eso lo han debido de ver pues, en fisiología. Bueno, entonces, la acetilcolina se va a unir a las subunidades alfa del receptor pentamérico, que ya lo hablé en receptores pentaméricos. Cuando he hablado de receptores, ya hablé de canales iónicos y de activados por voltaje. Estos receptores pentaméricos están conformados por subunidades alfa, beta, gamma y delta. Dos subunidades alfa son los lugares donde se va a unir la acetilcolina. ¿Para qué hace eso? Para que entre el sodio y salga el potasio, ¿no es cierto?, cuando se realiza la contracción de la musculatura esquelética. Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva? Arriba se observa un receptor nicotínico de acetilcolina y las subunidades alfa donde interactúan. A la derecha se observa la apertura del canal iónico con la salida del potasio y la entrada del sodio para que se realice la contracción muscular. Esto nada tiene que ver con el curare. Estoy hablando simplemente, ¿no?, de lo que ocurre cuando la acetilcolina actúa sobre su receptor. Recién voy a hablar del mecanismo de acción. No sé qué dice el compañero, que yo no he hablado del mecanismo de acción hasta ahorita. Entonces, ahora sí, aquí ya vamos a medio empezar con ese aspecto, pero todavía no. Cuando se activa entonces un número suficiente de receptores colinérgicos, aparece un potencial sináptico. Eso sigue siendo, ¿no?, la actividad de la acetilcolina en la placa motora neuromuscular. A eso se llama potencial de placa motriz. Si la amplitud de esto es suficiente, se genera un potencial de acción muscular que a su vez activará los procesos contráctiles de las fibras musculares mediante la liberación de calcio intracelular. Entonces, en la primera parte del libro de fisiología, que generalmente llevan el gaito, ahí está clarito la contracción de la musculatura esquelética y de eso he hablado hasta ahorita. No he hablado del mecanismo de acción de ningún curare, no he hablado, nada he hablado de eso. Simplemente estoy describiendo lo que ustedes han estudiado en fisiología, nada más. Entonces, aquí sí, ustedes pueden ver ya una vez que la acetilcolina es liberada, entonces va a llegar al receptor y una sustancia llamada acetilcolinesterasa, que esta es, entonces desdobla la acetilcolina en ácido acético y colina, que se vuelve a introducir aquí en el pie sináptico. En este otro lado se libera la acetilcolina de las vesículas, llegan al receptor, ¿no?, y entonces contrae la musculatura. Sigue siendo esto, ¿no?, la actividad normal de cualquier músculo esquelético por liberación de la acetilcolina. Sigue siendo. Entonces, a la izquierda, dice aquí, se observa la interacción de la acetilcolina con su receptor en la membrana postsináptica. No hay curare metido ni siquiera en esta diapositiva. A la derecha se observa que cuando hay una interacción entre el receptor nicotínico y la acetilcolina, el músculo se encuentra relajado y una vez que interactúa con el receptor, la acetilcolina, inmediatamente el músculo se contrae, como pueden observar aquí. ¿Esto qué es esto? Es lo normal, es lo que ocurre. Aquí no hay ningún curare, no veo dónde haya eso, no existe eso.
Hasta ahora solo estamos hablando de fisiología del funcionamiento de la placa motora neuromuscular. Hasta esta diapositiva no hemos tocado el curare, solamente en la parte inicial. Bueno, entonces, la tubocuradina predomina, digamos, cuando se aplica ya al ser humano, va a dirigirse a nivel del sitio del receptor nicotínico, compitiendo recién con la acetilcolina, es decir, que la transmisión neuromuscular se va a bloquear por interferencia de la acción postsináptica, ¿no?, de la acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí tienen el pie sináptico, aquí tienen, ¿no es cierto? Fíjense, aquí hay varios receptores que están en un cuadrado, que están aquí en la superficie de ¿qué? De esta célula muscular. Si usted le pone el curare, que sería esta especie de escalera de color roja, está generando un bloqueo. Y ese bloqueo no deja entonces que la acetilcolina ingrese a ese receptor. ¿Y eso cómo se llama? Antagonismo competitivo. ¿Por qué? Porque el curare, que tiene similar estructura química a la acetilcolina, se está metiendo en los receptores de la acetilcolina en la placa motora, impidiendo que la acetilcolina tenga una actividad, digamos, normal, que sería la contracción de la musculatura, pero si la bloquea no va a haber contracción, y si no va a haber contracción, entonces se realiza, como dice aquí, un bloqueo por parte de la tubocurarina. Aquí está la flecha roja mostrando esta especie de escalera roja que está evitando, para que se pueda entender, ¿no es verdad?, la acción de la acetilcolina. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué produce? Un antagonismo de tipo competitivo. Eso es lo que ocurre. Ya. Por tanto, la tubocurarina se comporta como un antagonista competitivo. De nuevo, volvemos a ver, aquí están las vesículas, esta es la membrana presináptica del pie terminal de la placa motora neuromuscular. Entonces, las vesículas que contienen acetilcolina son liberadas. Estas van a actuar en los receptores nicotínicos, que son receptores pentaméricos, ¿no es verdad?, para dejar pasar el sodio. Estas esferas de este color son el sodio, entran aquí. ¿Y qué hacemos? Entonces, ponemos estas moléculas de color naranja que están representando, si se quiere, a el curare, la tubocurarina en este caso, se sitúan ahí y no dejan entonces que la acetilcolina actúe con su receptor. Se sitúan ahí y entonces, como es una unión química, en realidad ocupan el lugar de la acetilcolina, y al ocupar no hay cómo la acetilcolina pueda actuar con su receptor, y por lo tanto no deja entrar el sodio, no deja salir el potasio y no se realiza la contracción, sino una relajación. ¿Cómo se llama eso? Antagonismo de tipo competitivo. ¿Se puede desplazar a esta tubocurarina? Claro, si usted da un fármaco que es una anticolinesterasa, por ejemplo, la neostigmina o fisostigmina, entonces bloquean este receptor que parece esta enzima que parece un enchufe, la bloquea, y entonces ya no hay la separación de la acetilcolina en acetato y colina, como puede observarse aquí. Aquí está la colina y aquí está el acetato. Entonces, ¿por qué se produce este desdoblamiento? Por la acción de esta acetilcolinesterasa que parece un enchufe. Si usted lo bloquea, entonces va a aumentar la cantidad de acetilcolina y va a desplazar al curare. Entonces, esta acción se manifiesta como parálisis muscular que sigue a la administración de la tubocurarina. Recién aquí, digamos, estamos hablando del mecanismo de acción, lo que estábamos hablando hace rato, que es lo que hace de manera normal el organismo humano cuando la acetilcolina es liberada en la placa motora neuromuscular, o sea, en el espacio sináptico de la placa motora neuromuscular. Aquí sí ya estamos hablando de qué es lo que hace el curare. Bueno, el bloqueo neuromuscular causado se revierte tras un aumento de acetilcolina. ¿Y cómo vamos a aumentar la acetilcolina? Dándole medicamentos anticolinesterasa, ¿no?, en la placa motriz por la administración de estos medicamentos. Si se emplean a concentraciones elevadas, entonces de tubocurarina, el bloqueo no se revierte por la administración de las anticolinesterasas, sino que más bien puede terminar agravándose incluso. Fíjense,
no necesariamente estos medicamentos denominados anticolinesterásicos, que ya hemos visto 3 grupos en una anterior clase. Están los naturales, que es la fisostigmina o eserina, ¿no es verdad? Están los órganos fosforados, donde hemos hablado del laigón, malatión, paratión, etcétera, etcétera, y los nuevos fármacos como la tacrina, el fasadinio y todo ese tipo de fármacos, ¿no es verdad? Que se pueden utilizar, sobre todo la tacrina, que fue uno de los primeros medicamentos que se usaron en la enfermedad del Alzheimer y que se están probando incluso en nuevas enfermedades, esta anticolinesterasa. Entonces, ahí tienen esas anticolinesterasas, podrían revertir el problema siempre y cuando no pase mucho tiempo y no sea muy elevadas las dosis que se le administraron, ¿no es verdad?, de bloqueantes neuromusculares, porque si no, tampoco se puede revertir y el paciente termina muriéndose por fallas de tipo respiratorio que vamos a ver. Entonces, de nuevo, aquí tienen la acetilcolina, actúa sobre el receptor nicotínico, genera la apertura de los canales iónicos y la contracción de las fibras musculares. ¿Qué hacemos? Le ponemos tubocurarina y la tubocurarina bloquea ese receptor nicotínico, no puede actuar la acetilcolina, no hay apertura de los canales iónicos y no hay contracción de las fibras musculares. ¿Por qué se produce esta unión de la tubocurarina con este receptor nicotínico? Porque la estructura química de la tubocurarina es similar a la acetilcolina en los receptores nicotínicos, no en los receptores muscarínicos. Ya eso hemos visto con el caso de la atropina para poder diferenciar, ¿no es verdad?, los diferentes fármacos. Eso es lo que ocurre. Muy bien, efectos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando ya bloqueamos, cuáles son los efectos farmacológicos sobre los diferentes músculos esqueléticos. Muy bien, sobre el músculo esquelético. Entonces, provoca parálisis muscular motora descendente. ¿Qué significa eso? Primero, se paralizan los músculos de la... Voy a poner el nombre de cabeza, aunque los que tienen movimiento son los de la cara y ahí es donde se nota. Entonces provoca esa parálisis motora descendente. Primero, entonces se paralizan los músculos orbiculares de los ojos, ¿no? Vamos a ver una imagen que no tiene nada que ver con el tema, pero por lo menos para que observen la parálisis que se produce en la cara por una parálisis facial a frigori, se llama esa parálisis, que es un problema neurológico, pero no por curar. A dosis adecuada y por vía intravenosa se afectan los músculos oculares, los faciales, después la musculatura del maxilar inferior, la laringe a nivel del cuello y las extremidades superiores. Finalmente se paralizan los músculos de los miembros inferiores, intercostales y diafragma, lo que conduce a la apnea y a la muerte si no hay un respirador mecánico. Si hay respirador mecánico puede salvarse y además si se le aplica inmediatamente anticolinesterasa. La recuperación sigue un orden inverso, es decir, primero se recuperan los músculos respiratorios, ¿no? Y luego, como se ha hablado, primero el diafragma, después los intercostales, después los de los miembros inferiores, luego los de las extremidades superiores, el cuello, los músculos del maxilar inferior, los de la musculatura facial y finalmente los oculares. En ese orden inverso se recupera el paciente y puede hacerlo entre 4 a 5 minutos después de que se ha suspendido la actividad del medicamento. Mire, esta no es una parálisis producida por bloqueantes neuromusculares, pero se puede observar la parálisis, cómo se le cae la boca y la cara. Entonces, todo esto va a llegar a ocurrir con los bloqueantes y también va a ocurrir que el cuello se va a lateralizar o se va a caer, no va a poder sostener su cabeza. Después se van a afectar los músculos de los miembros superiores, después va a saltar a los inferiores, después continúan con los del abdomen, después los intercostales, los serratos y todo esos músculos que forman parte de la mecánica respiratoria, ¿no es verdad? Y finalmente se va a afectar el músculo diafragma, que es el cuello, y si ese más se afecta, entonces muere la gente, porque recuerden que la respiración tiene 3 elementos importantes. Los músculos de la respiración, por un lado, ¿no es verdad?
los pulmones en segundo lugar y el centro respiratorio. En este caso, ¿qué es lo que estamos afectando desde el punto de vista fisiológico? Estamos afectando los músculos de la respiración. ¿Y cuáles son esos músculos de la respiración? Vuelvo a repetirlo: intercostales, los serratos, el diafragma, incluso la participación de algunos músculos del cuello, como por ejemplo el esternocleidomastoideo. Pero esos pertenecen al cuello, que quede claro. Entonces, eso es lo que va a producir, digamos, el curar. Ahora, efectos sobre el aparato cardiovascular ya también. Si se administra tubocurarina, produce hipotensión y taquicardia. ¿Por qué hipotensión? Por la liberación de histamina. Aquí tenemos la histamina, la cual genera una vasodilatación generalizada, y entonces, como existen varios receptores en el callado de la aorta y en las carótidas, entonces ese efecto reflejo hacia el sistema nervioso, ¿no es verdad? Más propiamente la unión bulboprotuberancial, entonces genera una respuesta taquicardizante al corazón para evitar la caída de la presión arterial. Entonces, eso, por esa razón hay hipotensión y taquicardia, ¿no? Por el bloqueo leve de los receptores nicotínicos ganglionares y por estimular la liberación de histamina de parte de los mastocitos o células cebadas del tejido conectivo. Muy bien. Seguimos entonces con el curar. A nivel pulmonar produce broncoespasmo en individuos sensibilizados. ¿Cuáles son esos? Los asmáticos. E hipersecreción salival y bronquial por liberación sistémica, ¿no?, de la histamina. Recuerden que esa histamina es liberada por los mastocitos cuando se agrega estos medicamentos al organismo humano. Y mastocitos y células cebadas existen en todo el tejido conectivo de los diferentes órganos y sistemas, y como estamos hablando del pulmón, entonces eso es lo que va a provocar la histamina, como si fuese una crisis asmática, y mucho más aún si ese paciente ya de hecho es un asmático. Bueno, los fármacos más modernos permiten con frecuencia su elección en función de la intervención quirúrgica que se va a realizar también. Si se considera el procedimiento, ¿no?, de corta duración, menor a 15 minutos, entonces se recomienda el nivacurio, como ven ahí. Si la duración es intermedia de 30 minutos aproximadamente, entonces se recomienda el atracurio o el becuronio. Si es de larga duración, la cirugía, 90 minutos, rocuronio, pipecuronio y doxacurio. Ahora quiero aquí también aclarar de nuevo. Hace un momento, no sé si me lograron escuchar porque tengo problemas con el internet, les dije que hay una película que se llama Bajo Anestesia. Se la recomiendo que la vean. ¿Por qué? Porque en esa película se ve, ¿no?, que a un joven que le están haciendo un trasplante de corazón no le ponen anestesia, sino simplemente le ponen un bloqueante neuromuscular y lo están operando en vivo. Entonces, lo que quiero que entendamos es lo siguiente: los bloqueantes neuromusculares, ¿no?, si usted le pincha y le corta, no se quejan. ¿Sienten dolor? Sí, sienten dolor. Pero ¿por qué no se quejan? Porque para hablar necesito del músculo esquelético de la lengua y de las cuerdas vocales. Como eso no se puede mover, entonces no puedo gritar, no puedo hablar, no puedo hacer nada. No me puedo mover porque estoy paralizado de todos los músculos, tanto de los miembros superiores, inferiores, etcétera, etcétera. No puedo mover, no puedo llorar porque hay una parálisis del músculo de Horner, que es un músculo esquelético, y por lo tanto no puedo llorar. ¿Qué puedo hacer? Solo pensar y oír, porque el oído no necesita de ningún músculo esquelético. Entonces, todo lo que hablen dice, bueno, ya le hemos puesto el curar, enterrémoslo vivo, no puede defenderse. Se deja enterrar vivo porque está bajo el efecto, ¿no?, de los bloqueantes neuromusculares. Ahora, al no ser un anestésico, primero tiene que ponerle el anestésico al paciente y luego recién los bloqueantes neuromusculares. Vamos a suponer que en este campeonato de la Copa América, ya que todo el mundo vive prendido, a mí me importa un rábano eso, pero no importa, a la gente le gusta eso. Si a alguien le quebran los huesos, digamos la tibia y el perone, tienen que llevarlo a cirugía. ¿Y qué creen que le van a poner? Primero anestesia,
después de la anestesia, un relajante muscular. O sea, dentro de la misma actuación, cuando abre la piel, el tejido celular subcutáneo, y llega al lugar de la fractura, hasta ahí no necesita ningún relajante neuromuscular. Pero cuando va a unir los huesos que se han fracturado, vamos a suponer que sea una tibia y un peroné, ¿no es verdad? Y tienen que ponerle tornillos, placas, etcétera, etcétera, ya sabrá eso el traumatólogo. Entonces necesita que se relaje la musculatura. Ahí el anestesista o el anestesiólogo, como quieran ustedes, ¿no es verdad?, le va a poner un curare preguntándole al traumatólogo cuánto más o menos va a tardar en taladrar, atornillar, ponerle las placas, etcétera, etcétera, para que pueda resolver ese problema. Si ustedes gustan y me permiten en este momento, voy a mostrarles algo de eso. Entonces, ya tenemos unos 10 minutos. Bueno, ya, ahí. Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar y les voy a mostrar eso que estoy hablando ahorita. Aquí. Entonces voy a agrandar esto. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí le han metido una serie de tornillos. ¿Por qué? Porque tanto la tibia, que se está de acá, y el peroné han sido fracturados. Pero como hay músculo, estos funcionan como resortes y no se puede acomodar esto. Entonces, necesito del relajante neuromuscular para meterle estos tornillos. Aquí tienen, como ustedes pueden observar, ¿no es verdad? La tibia va por dentro, entonces este es el maleolo interno que está roto. Aquí hay otra fractura, desde aquí viene, desde aquí. Como usted, a ver, voy a poner el puntero para que ustedes puedan observar ahí. Aquí tienen el maleolo interno, está fracturado. Ahí está la fractura, por eso le han metido estos tornillos. Y aquí, desde aquí comienza la fractura. Miren ustedes, por acá va, y entonces todos estos le han puesto para resolver el problema de la tibia. Y aquí está el problema del peroné. También está fracturado. Entonces, yo como estos músculos jalonean, entonces tengo que tener una relajación de la musculatura y le hago poner al anestesiólogo un relajante muscular, ¿no es verdad?, que me permita realizar este tipo de cirugía traumatológica. Por eso es que me he pasado a otra diapositiva para que ustedes puedan entender, ¿no es verdad?, la importancia que tiene eso que se ha puesto en esa diapositiva y que voy a pasar a, de nuevo, a hablar aquí. Muy bien, aquí hemos quedado. Estábamos en esta diapositiva entonces, ¿no?, diciendo los de corta duración, menor a 15 minutos, por ejemplo, el bidacurio, duración intermedia 30 minutos, el atracurio, el becuronio, y de larga duración más de 90 minutos, rocuronio, pipecuronio o doxacurio. Muy bien, entonces ahí está. Ahora nos metemos a la farmacocinética. Entonces la farmacocinética vamos a ir viendo primero la tubocurarina y después fármaco por fármaco, porque eso es lo que varía de cada uno de ellos. Entonces nos metemos. Bien. Aquí tenemos la vía de administración para la tubocurarina, es intravenosa de preferencia. Se puede poner intramuscular, sí, pero no se puede controlar de la mejor manera. Por lo tanto, es mejor poner por vía intravenosa. Una vez que está dentro del torrente circulatorio, ¿en qué porcentaje se une a las proteínas plasmáticas? En un 40%. ¿Cuál es su volumen de distribución? De 297 a 495, fíjense, ml por kilogramo. Aquí no está por litro, pero si quieren, digamos, 495 ml, póngale 0,4, ¿no?, por litros por kilogramo, si quieren transformarlo de esa manera. Pero esto está bien. Esto lo dice el libro de Flores textual, tal como está. El metabolismo se metaboliza parcialmente en el hígado. Debe utilizarse con precaución en presencia de enfermedad hepática, debido a que se observa mayor efecto de la dextro, fíjense, esta D significa dextrotubocurarina, por la disminución de las esterasas plasmáticas.
Entonces, ahí también es importante tener presente el problema de la metabolización, porque hay fármacos que vamos a ver que no se metabolizan en el hígado. Dentro de este grupo, claro está. La vida media de eliminación es de 3.8 horas, la excreción renal entre el 45 a 63% y a través de la bilis de un 12%. Se observa la retención del fármaco con el alargamiento de su vida media en presencia de insuficiencia renal, porque tanto el medicamento como sus metabolitos entonces se van a excretar por vía renal. Y gracias a eso, entonces habrá que considerar, ¿no?, siempre el hecho de que si el paciente además sufre de una insuficiencia renal antes de administrar el fármaco. Pasaje a través de las barreras. No atraviesa la barrera hematoencefálica. Ya les he dicho que no tiene acción ahí. La gente puede oír y puede saber todo lo que ustedes están diciendo. Son conscientes, pero no se pueden mover. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el medicamento no cruza la barrera hematoencefálica y por lo tanto no afecta, ¿no?, la parte cognitiva e intelectual del ser humano y pasa muy poco por la placenta sin tener un efecto sobre el recién nacido. El tiempo para alcanzar el bloqueo, ¿cuánto tiempo voy a necesitar para que se bloquee desde la cara, no es cierto, si se quiere, hasta el tórax? De 2 a 4 minutos. Y la duración, ¿cuánto dura el efecto? Con una dosis de 0,5 miligramos solamente dura, como ustedes pueden observar, como máximo 2 horas, que son los 120 minutos, porque cada hora tiene 60 minutos, entre hora y media, hora y cuarto, a 2 horas es lo que dura el efecto del curare. Recuerden que para poner estos medicamentos obligatoriamente hay que tener respiradores mecánicos, porque si no se les puede morir el paciente. Muy bien. Otros metabolismos, un caso especial, por ejemplo, es el atacurio, que se degrada espontáneamente en el plasma al pH y a la temperatura corporal. Este fenómeno se conoce con el nombre de eliminación de Hoffman. Fíjense, este atacurio sería muy interesante aplicar a aquellos pacientes que tengan insuficiencia hepática, porque no necesita en realidad, ¿no?, para biotransformarse necesariamente del hígado, aunque lo hace, pero fíjense, se degrada, se destruye espontáneamente en el plasma. Entonces, por mucho que esté enfermo el hígado, ¿no?, este medicamento va a terminar totalmente siendo metabolizado de manera espontánea. Además, fíjense, se elimina a través de las esperanzas plasmáticas y hepáticas. En el caso de las hepatitis o insuficiencias hepáticas no había mucho problema con el uso del atracurio en ese sentido. El doxacurio, en cambio, se elimina por vía renal con una fracción mínima sometida al metabolismo hepático, mientras que el mibacurio se hidroliza por las butililcolinesterazas hepáticas. El pancuronio se hidroliza parcialmente en el hígado, pero la mayor parte se elimina sin metabolizarse por orina, como estamos viendo. La mayor parte de los medicamentos que se están observando hasta ahora necesitan siempre de un paciente que esté mínimamente con una buena función renal, porque por esa vía se están eliminando. En cambio, ¿no?, si existiesen pacientes con problemas hepáticos como cirrosis, insuficiencia hepática, hepatitis, etcétera, etcétera, algunos de estos sí se podrían utilizar porque no necesariamente se metabolizan en el hígado. Por otra parte, aquí tenemos otros metabolismos. El pipecuronio se elimina principalmente por la vía renal, aunque no puede descartarse cierto metabolismo hepático. El becuronio se desacetila espontáneamente, fíjense, espontáneamente también, pero las vías metabólicas hepáticas también participan en este proceso y sus metabolitos y el fármaco inalterado se eliminan por vía renal. Entonces, el problema renal en relación a los bloqueantes neuromusculares son mucho más importantes que el problema hepático para ser administrado. Seguimos con otros metabolismo. El rocuronio, por su parte, se excreta prácticamente inalterado por la bilis, aunque una cantidad significativamente también aparece en orina. Por ejemplo, este medicamento
que dice que se elimina prácticamente inalterado por bilis, habrá que tener en cuenta, sobre todo en las colestasis intrahepáticas, de no administrar. El principal metabolito del rapicuronio se forma por la hidrólisis en posición 3 de su núcleo esteroidal. La concentración de este metabolito es aproximadamente de un 10% de la del fármaco inicial inmediatamente después de su administración por bolo. También voy a aclarar esto del bolo. ¿Qué significa bolo? No es que le vayan a meter en la boca y va a estar como un hámster, ahí mastique y mastique como los masticacoca. Eso no es bolo. Eso le dice la gente de manera común, hacete un bolo. Pero cuando estamos hablando de medicina, estamos hablando de que se carga una jeringa. Esa jeringa se introduce en una vía, en una vena, y se aplica lentamente durante por lo menos 5 minutos. Entonces, ¿es una inyección intravenosa el bolo? Sí, pero la diferencia